Salmo 91, desde el versículo 1 en adelante, y la palabra del Señor dice así, amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor fuerte por esta palabra? Amén. Tomen su lugar ahí. Hermoso salmo, amén. Yo he escuchado de gente, de alumnos por ahí en mi trabajo, que dice, en mi casa tenemos el Salmo 91 abierto en el velador. Y qué bueno por ello. Pero el Salmo abierto en el velador no significa nada. No hace nada. Lo tienen como un amuleto. Tengo la Biblia abierta, dice, en la casa. Tengo una cruz aquí para que me libre del mal. Eso no te va a hacer nada. Lo único que te va a cuidar, a preservar, es que tú habites en la presencia del Señor. Es que el Señor habite en ti y tú en Él. Como dice la Escritura, que el Dios ahora es Dios con nosotros. Dios en nosotros. Lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Amén. No como un amuleto. Yo he escuchado mucho, dice, tenemos el Salmo 91 abierto en el velador. Obviamente yo siempre le insto a que lo lean, lo crean, lo mediten, lo vivan. Amén. Pero la gente no entiende así muchas veces. Pero en esta hora quiero hablar acerca de lo que significa en el versículo 9, que estaba ahí, nuestra hermana lo puso. El versículo 9 decía, no sabe, hoy día, Señor, hermanos, ha sido un día muy difícil. Ya escuchamos lo que pasó con otra hermana de Talca que se accidentó. No saben el lío que he tenido para armar la transmisión. De hecho, no estamos transmitiendo, estamos grabando, pero para transmitir, ponerlo después. Un lío con los equipos, porque el diablo sabe que viene algo grande. Porque viene el aniversario y tal vez ahí viene bendición. O esta misma noche Dios te tiene bendición. Y Satanás está haciendo todo lo posible para que no la pueda recibir. No sabes todo el día lo que he tenido que estar peleando para que sucede todo. Armando de a poco todo ahí. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Amén. Y dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Por tu habitación. Ahí está la clave de este salmo. ¿Qué es habitar en el Señor? ¿Qué es ponerlo por habitación? No es más que vivir en la presencia de Dios, vivir en lo que en el principio lo que Dios quiso, que era que su pueblo viviera adorándole a Él, sirviéndole a Él. Amén. Levantando una alabanza, levantando una adoración, no una queja.
Podemos ver en la Escritura aquel siervo, a Job, siendo uno de los hombres más ricos que había en aquel entonces en el Oriente. Dice el libro, la Escritura, que Satanás rodeaba la tierra y subía donde el Señor, donde Dios, y Dios se jactaba de un hombre tan fiel, tan íntegro. Y Dios le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job ahí en la tierra, que es íntegro en todos sus caminos? Y Satanás, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo no te va a ser íntegro? ¿Cómo no te va a ser fiel? Si lo tienes lleno de bendiciones. Pero empieza a tocarle las bendiciones, empieza a tocar su familia, pone la enfermedad y vamos a ver si te va a servir. Y Satanás obtiene permiso de Dios para tocarle todo, menos su vida. Porque tu vida, la vida mía, está en las manos de Dios. Satanás puede querer mucho destruirte, matarte, pero la última palabra la tiene Dios. Recuerdo tiempo atrás que iba en bicicleta, años atrás, de madrugada a trabajar a San Clemente, y una camioneta me choca por detrás en la bicicleta, volé 10 metros por encima, parecía Superman volando. Mi madre es testigo que me fueron a buscar, la bicicleta hecho tira, la ropa hecho tira. Pero yo caí como en un colchón suavecito, sentí que era suave. Me paré un poquito adolorido, llamé por teléfono, me fueron a buscar. Cuando hay gente que por mucho menos ha perdido la vida. Pero el diablo te quiere matar, pero el que tiene la última palabra es Dios. Dios es el que te da vida. Dios es el que te cuida, como dice el Salmo que hemos leído, de que nuestra vida está en las manos de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo, dijo el salmista, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y después el Salmo dice: Él te librará del lazo del cazador. Satanás pone lazo para cazarte, para ponerte trampa. Hoy día quiso poner muchas trampas. Aquí a muchos hermanos, tal vez usted en su casa también fue un día difícil, tal vez. Porque el diablo no quería que usted escuchara esta palabra. Porque Dios te quiere bendecir a través de ella. El diablo pone lazo, te quiere cazar, te quiere poner prisionero, te quiere tener en prisiones espirituales. Pero servimos a un Dios que nos trajo a libertad, a un Dios que es nuestro libertador. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un libertador? Dios nos ayuda en esta hora. Y tenemos, como dice el Salmo, habitar. Deje la palabra, no, déjela ahí, hermana, no la cambie. Tenemos que habitar en la presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo habitamos en la presencia de Dios? Usted sabe que en la Biblia hubo un varón que Dios dijo: este varón es conforme a mi corazón. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era ese varón? Este varón tiene el corazón conforme al mío. Este varón es lo que yo quiero, como me representa como un ser humano en la tierra. ¿Quién era? El rey David. Este varón tiene el corazón igual, conforme como es el mío, decía. Siendo que David cometió muchos errores. ¿Cuántos saben que David cometió errores? No los vamos a enumerar acá, pero muchos, tal vez peores que lo que usted ha cometido, lo que yo he cometido. Pero David tenía algo. Vivía alabando y glorificando a Dios. Vivía bendiciendo y glorificando a Dios, levantando altares. Amén. Que Dios nos ayude. Fíjese que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando hicieron el concilio de Jerusalén, los varones, aquello, hablando un profeta ahí, un varón dijo: no podemos ponerle cargas a los que se están convirtiendo, a los que no eran judíos, porque los judíos decían tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés. Pero ellos dijeron no es necesario, solamente que se abstengan de ahogado, de sangre. No le podemos poner nuestras cargas, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora, que Dios nos bendiga. Y dice lo siguiente:
Y citaron al profeta Amós, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Fíjese, ¿qué es lo que iba a levantar Dios en ese tiempo, en este tiempo? El tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés, que donde estaba el arca del pacto, donde estaban los levitas ahí, el que se acercaba y tocaba el arca morían. Habían sacrificios de animales, usted no se podía acercar si no iba con un animal para el sacrificio y obtener el perdón. Y Dios dice: yo no quiero ese tabernáculo, yo quiero el tabernáculo de David. Amén. ¿Y cuál era la gracia? ¿Cuál era la situación del tabernáculo de David? En el tabernáculo de David había adoración 24/7. 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año. Se alababa, se adoraba, no se paraba, no cesaba la adoración. Dice la Escritura que hacían turnos. David se proveyó de hombres, de músicos, de gente entendida, e hizo turnos para que las 24 horas del día se estuviera alabando y adorando a Dios ahí, cantando con himnos, con salmos, con panderos, con arpa, con toda clase de instrumentos. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora. Yo no sé cómo lo van a hacer los hermanos que van a una iglesia y no tienen instrumentos. Cuando arriba vean que hay de toda clase de instrumentos, se van a espantar. Que Dios nos ayude. El tabernáculo de David, la hermana que tenía trabajando abortó el trabajo, parece. En el tabernáculo de David, déjeme decirle de que Dios, siempre fue el propósito de Dios tener comunión, vivir, como decía el Salmo, tener a Dios como nuestra habitación. Es vivir en santidad, vivir en adoración, en alabanza, todo el día, 24/7. No que vamos a estar cantando todas las 24 horas del día, pero podemos ir al trabajo escuchando un himno, una alabanza, escuchando adoración. En el trabajo, en algún rincón también podremos escuchar una música de fondo, los que tienen la posibilidad. Llenándonos de alabanza, nutriéndonos de lo que es la presencia de Dios todo el día. Amén. El tabernáculo de David, habían cantos de distintas formas. Había alabanza, había adoración, había danza, habían saltos, gritos de júbilo. Y Dios dijo: yo quiero ese tabernáculo. Voy a restaurar el tabernáculo de David, no el de Moisés. ¿Me está entendiendo? Jesús, cuando se acercó a la mujer, a la samaritana, le dijo: mujer, viene la hora en que los que le adoran al Padre tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque era una adoración genuina. La mujer dijo: mis padres adoraron allá en el monte Gerizim, allá, y ustedes dicen que se adora en Jerusalén. No, mujer, créeme, ni allá ni acá, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude en esta hora. Vivir en la presencia de Dios significa eso. Cuando vivimos en las manos de Dios, significa que Dios estamos bajo su cobertura. Amén. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 o 4, dice: probadme en esto, cuando habla del diezmo. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y las mandaré hasta que sobreabunde, dice la Escritura. Y dice: yo voy a reprender por ti al devorador. No tenemos que reprenderlo nosotros, lo va a reprender Él. A veces vienen plagas, a veces vienen ruinas, vienen malos negocios, vienen temporadas malas. Pero el Señor dice: yo voy a reprender por ti al devorador, cuando estamos bajo la cobertura de Él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Entonces, para ir avanzando, la alabanza que tenía David en su tabernáculo era una alabanza, era llena de gozo, de alabanza, de gozo. Y no solamente eso, de gozo, sino que muchos dicen: David alababa al Señor
de una forma extravagante. ¿Ha escuchado eso? De forma extravagante. ¿Qué significa eso? Extravagante significa más allá de lo normal, más allá de lo cotidiano. Extravagante, danzaba, bailaba, cantaba, tal vez gritaba, más allá de lo común. Porque a Dios hay que dar, dice la Biblia, servirás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Que más, con todo tu corazón. Pero mucha iglesia en el mundo lo sirve no con todas sus fuerzas, sino con la mitad de sus fuerzas. Cuando el Señor dice, servirás al Señor, adorarás al Señor con toda tu fuerza. Y David adoraba a Dios con una alabanza extravagante. Amén. Por eso cuando lo cantamos aquí congregacionalmente, adoramos, debemos participar. Yo a veces no me sé todas las letras, porque la música, la letra está atrás, no la veo, pero lo que me acuerdo trato de cantarlo de a poco, aunque no tengo una voz para cantar. Pero tenemos que participar de la adoración a Dios, tal vez en la casa, como dije, en el auto, poniendo música. Que Dios nos ayude. No sé si me sigue la idea en esta hora. El tabernáculo caído de David era la restauración que Dios se refiere, y lo que hablaba el profeta Amós en el capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David es la única estructura o diseño divino del Antiguo Testamento que trasciende al Nuevo Pacto. Fíjese que David era un adelantado para su época. David estaba viviendo en el futuro, prácticamente en lo que es comunión con Dios. Toda la gente vivía en la ley y él estaba viviendo en la gracia, cuando aún todavía él se veía tiempo futuro en la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando se rompe el velo en el templo, se rasga desde arriba hacia abajo, entonces ahí empezaba el tiempo de la gracia para nosotros. Pero David ya lo vivía antes. Adoraba al Señor 7 días a la semana, los 7 días, 24 horas. Sacó a los levitas, los que estaban incluidos, y puso a cualquier gente a adorar a Dios, obviamente preparados y encargados, santificados. Era un adelantado a la presencia de Dios. Y por eso Dios decía, este varón es conforme a mi corazón. Por eso cuando se enfrentó al gigante, todo el pueblo le decía, oh, un gigante tiene 3 metros, 40 días se escondían detrás. Los soldados que iban a la guerra tenían miedo. Se escondían de aquel varón, del paladín, y hablaban del gigante en el desayuno. Hoy mira el gigante. En el almuerzo se hablaba del gigante, en la noche se hablaba del gigante. Todo el día hablando de la enfermedad, que la deuda, que el problema familiar. Cuando David lo vio, nunca le dijo gigante, le dijo incircunciso, filisteo incircunciso, le decía. Porque el problema hay que verlo con la visión de nuestro Señor Jesucristo, mirando con los ojos de Cristo, sabiendo de que dice la Biblia que a Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad por sobre toda potestad. Amén. Por eso David le dijo, filisteo incircunciso, hoy el Señor te ha entregado en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Le estaba profetizando. Cuando le tira la piedra y le cae en la única parte descubierta que tenía acá, entre medio de los ojos, cae al suelo. David corre, toma la espada del mismo filisteo y le corta la cabeza. Y los filisteos huyen despavoridos por todos lados. Y le dio una gran victoria al pueblo de Dios, a Israel, porque era un varón que vivía en la presencia de Dios. Amén. Si la mitad de los salmos, gran parte de los salmos lo escribió él. Cuando el padre lo mandaba allá a cuidar las ovejas, tal vez estaba con un arpa, cantando, adorando a Dios, no viendo tele o no durmiendo la siesta. Que Dios nos ayude. Entonces tenemos que vivir bajo la presencia de Dios en el día a día. Aquí es bonito, aquí es hermoso, pero mañana, el día lunes, nos espera todos los demonios afuera, las potestades, el diablo queriendo tener
tirarnos un lazo, como decía el Salmo. Pero ahí nuestro Dios está para protegernos. Tenemos que llenarnos de Él todos los días. En la mañana con alabanza, con adoración. Amén. Porque dice, Él te librará del lazo del cazador. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta hora. El modelo de adoración celestial es el que tenía David. Recuerde que la Escritura dice que los querubines están en el cielo y dicen, santo, 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 los serafines, y no se cansan de adorar al Señor, a Dios. No paran, santo, 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 dicen cada vez, cada minuto, cada segundo, adoran al Señor. Un varón dijo una vez que cada vez que decían santo es porque recibían una nueva revelación de la grandeza de Dios. Porque nuestro Dios, nosotros conocemos de Él lo que Él nos ha revelado solamente. Pero Él es mucho más grande, es mucho más poderoso, es inmenso, amén. Fíjese que de la alabanza, de la adoración extravagante, más allá de lo común que hacía David, dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, David iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director del canto de los cantores. Y David además llevaba encima un éfod de lino. Así todo Israel iba subiendo al arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompeta, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Amén. El tabernáculo de David está relacionado con el propósito eterno de Dios, de que Él quiere ser adorado, Él nos pide que lo adoremos. La Escritura declara que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés, dile, anda a decirle a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y cómo le voy a decir? Yo hasta soy tatarmudo, ¿cómo le voy a decir? Dile que mi pueblo, deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Lo ha leído? Para que le celebre fiesta al Señor, para que haga fiesta, alabanza, danza. Porque Dios vive en medio de aquellos que le celebran. Cuando usted celebra a Dios, cuando usted se regocija en Dios, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en su favor. Pero cuando solamente lo toleramos, decimos, oh, hoy día toca la reunión, hoy día voy a tener que ir, venimos con una carga, estamos solamente tolerando a Dios en nuestras vidas. Hoy día no tengo ganas de ir. Estamos tolerando a Dios, pero cuando le celebramos, venimos con júbilo, con ganas de venir. Cuando no estamos contando los días para que sea el domingo y venir a la iglesia y adorar a Dios, o contamos los días para el aniversario que viene, estamos preparándonos para gozarnos. Dios se goza de aquello y se manifiesta a su pueblo, y lo podemos ver en la lucha allá afuera, que Dios nos protege, que Dios nos libra, amén, de muchas situaciones adversas. A veces tenemos que pasar las mismas dificultades de los otros, pero la diferencia es que no vamos solos. Dios va con nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces tenemos que poner la vista, como dice ahí en Corintios, en las cosas que, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que son las espirituales. Hoy día había mucha lucha, como digo, acá en la iglesia. A los hermanos tal vez en su casa, pero déjeme decirle que en Cristo tenemos victoria. La victoria está en nuestro Señor Jesús, amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta hora. Entonces, cosas que tenía para ir finalizando el tabernáculo de David, o la vida de David mismo. Hablábamos hace un instante de Job, que Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a Job, que es mi siervo íntegro? ¿Cómo no va a ser íntegro si está lleno de cosas? Tiene una familia linda, tiene todo para estar cómodo. Y Dios le dice, toca todo lo que tiene menos su vida. Se empezaron a morir el ganado, los camellos, la siembra, los hijos, 7 hijos. No quedó con nada. Solamente, dice la Biblia, hasta una enfermedad le llegó. Se tenía que sentarse en ceniza y rascarse con una teja
para tratar de aliviar el comezón, el dolor que tal vez que tenía, la picazón. No le quedó nada. Y aún la esposa que tenía le decía: maldice a Dios y muérete. Muchas veces hemos actuado así. De más pues está ahí, ir a la iglesia. Me ha ido mal en la vida. ¿Qué saco con ir? No he encontrado lo que he querido, no he logrado el objetivo que tenía planteado tal vez hace algunos años. Muchas veces actuamos como la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete, le decía. Que Dios nos bendiga. Y Job mantuvo su integridad. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y lo malo no? Si Dios Él es Dios, Él está en el trono y nosotros somos, como dice la Biblia, solamente sus siervos, pequeños criaturas.